buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos una vez más a estas conferencias que la Universidad Popular Carmen Michelena tiene mucho gusto en ofreceros. Creo que es el momento, como siempre, de recomendar que todos, incluido el presentador, bajemos el móvil, lo pongamos en silencio, que este está. Sí, la primera, segunda. Bien, como estamos viendo, la conferencia de esta tarde lleva por título Vámonos al teatro, enciende la radio. Efectivamente, por la edad que tengo, yo fui un gran aficionado a la radio. Yo martirizaba a mis hermanos pequeños y a mis padres y a mi madre con la radio a todo trapo, con la música. Y también me entró el gusanillo por el teatro. Gracias a ese bichito que me picó, me recorrí gran parte de los bares de Madrid donde ofrecían las entradas baratitas para la CLAC. Y bueno, hoy nuestra ponente nos va a hablar precisamente de aquellos tiempos heroicos donde una serie de compañías con poquísimos medios pues nos ofrecía unas obras de teatro deliciosas. La radio pasó a ser también un medio de difusión cultural, además de lo que venía siendo de entretenimiento. Hoy nos acompaña para hablarnos de todo esto Carmen González Vázquez, que es catedrática de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid, y también es teatróloga de la Asociación de Directores de Escena, miembro del Instituto de Teatro de Madrid y de la International Association of Theatre Critics. Cuenta con 6 premios de investigación y 2 reconocimientos de excelencia docente. Además de ser catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, imparte clases de la Universidad Complutense en el máster de Artes Escénicas y Teatrales sobre teatro y guión cinematográfica. Carmen ya nos ha ofrecido 2 conferencias deliciosas, la primera de Medea y la segunda de Mujeres contra la Guerra de Lisístrata, y ya no pienso dar más la paliza. Cuando tú quieras, tienes la palabra. Bienvenida. Gracias, Eloy. Gracias, amigas y amigos, porque para estar hoy un viernes por la tarde aquí preparados para oír esto, porque ya somos amigos, ¿no? Ya desde hace años, ¿no? Y gracias, mamá, también por estar aquí. Cuando Eloy me llamó para ver si quería venir, que por supuesto me encanta estar entre vosotros y venir, pues le propuse entre los distintos temas uno en el que estoy trabajando ahora, en un proyecto de investigación que está financiado por el BBVA y por la Asociación, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, que tiene como propósito estudiar el teatro antiguo, que es a lo que yo me dedico, a través del teatro en los programas radiofónicos donde se retransmitían tragedias de Grecia, ¿no? Y eso es lo que os voy a contar, pero evidentemente contextualizado en los comienzos de la radio y cómo era aquella España de principios del siglo XX en la que el mundo griego se afanaba por salir, ¿no? Tenemos aquí la primera diapositiva en la que hablo de la cartelera y los clásicos hasta los años 20 y por influencia del casticismo, porque había una parte de España que quería salir del casticismo y miraba hacia Europa, lo que se estaba haciendo en Europa, sobre todo los modernistas que querían revolucionar la escena. En el año 1903 y en el 1904 eligieron las obras de autores de tragedia griega, Esquilo y Sófocles, el Edipo Rey y el Prometeo encadenado, para romper, experimentar, hacer un teatro de vanguardia, que puede parecer paradójico, me cojo un griego de hace 2500 años para hacer teatro de vanguardia. La razón es que son textos tan fijados y que están tan digamos, en la memoria colectiva, aunque uno nunca los haya leído, que es un buen lugar para experimentar. Y eso era lo que teníamos en los primeros 20 años del siglo XX.
época en la que se fueron popularizando a través de conferencias que se daban, como esta de hoy de la Universidad Popular, conferencias gratuitas para el gran público, en la que se hablaba de las tragedias que luego se podían ver en los teatros. Había cenáculos y actividades culturales que trataban, pues como hacéis vosotros en la Universidad Popular, de distintos temas, y uno de ellos era el mundo de los trágicos griegos, ¿no? Y a partir de ahí se fue popularizando, digamos, saliendo del entorno académico o de las aulas, quien tuviera el privilegio de verlo, ¿no? de poderlo estudiar, a lo que es la cultura popular, y se empezaron a hacer, pues como tenemos hoy los Tarraconova en Tarragona, que se celebran los días de los romanos, se hace también en Mérida, Art de Lucus, ¿no? Si alguno ha ido a Lugo, que también se disfrazan y demás, pues esto empezó a hacerse en los años 20, en fiestas populares, fiestas benéficas, participaba todo el pueblo y se hacían escenificaciones también. En el año 23 se hizo a lo grande la inauguración del Teatro Griego, hoy Teatre Grec, ¿no? Que todavía está en funcionamiento y es uno de los grandes festivales que tenemos de teatro en nuestro país. Se inauguró con un Edipo Rey, vemos aquí algunas de los figurines que se hicieron para la ocasión y que nos da muestra un poco, ¿no? De cómo esa cultura aparentemente elitista tan difícil del teatro griego había cuajado, ¿no? Y había calado en la época. En el año 24, en que llegó la telefonía sin cables, es decir, la radio. Y la primera emisión que tenemos documentada es la de Radio Ibérica, que es la primera emisora profesional, que empezó a emitir el 12 de mayo del 24. Pero ¿qué ocurre en estos meses, ¿no? Como recordaréis, datos históricos para recordar, 13 de septiembre del 23, dictadura de Primo de Rivera. 9 días después de la inauguración del teatro griego. Se cierra todo, desaparece el teatro clásico, entendiendo clásico como teatro de Grecia, de la cartelera, no se vuelve a representar. Y ahí es donde vamos a encontrar la maravilla de la radio, porque si me cierran el teatro, pues me voy por otro lado, me voy por las ondas, y curiosamente vamos a encontrar otra vez la tragedia griega y la comedia griega en los programas de radiofonía, como veremos a continuación. Por eso pongo el dato, ¿no? Porque en ese momento empieza otra vez la cartelera comercial, puesto que la tragedia griega permite llegar a un grado de crítica, de exégesis, de pensamiento no controlado que puede ser peligroso. ¿Qué tenemos en ese momento? Pues que, como pasó curiosamente en la época de Nerón y de los emperadores, en los que había censura y control de la libertad de expresión en la Roma imperial, lo que se empezó a hacer en estos años fueron lecturas dramatizadas de autores clásicos, pero en círculos cerrados. Es como una muestra de resistencia, ¿no? Dicho de alguna manera. Y al mismo tiempo, como ya había llegado la radio, en el 24 se empezaron a crear en paralelo las asociaciones de radioescuchantes. Gente que tenían en común la afición, pues, por la telefonía sin cables, para llamarse unos a otros y empezar a hacer cosas. Al mismo tiempo, llega el año 30 y pasamos a la dictadura blanda, es como se la suele denominar, se afloja un poco todo y toma el relevo Berenguer, como bien sabéis, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al año 24, estamos en la dictadura de Primo de Rivera, la cartelera es comercial y los clásicos nuestros andan, pues, un poquito en circuito cerrado, ¿no?
Y se empieza a profesionalizar, vemos ahí al famosísimo Luis Medina, ¿no? Y se empieza a distinguir entre el speaker, como viene de Estados Unidos, los primeros aparatos, se utiliza la terminología en inglés, y el de actor-actriz para la interpretación que se hacía en los programas. Es decir, en principio está muy delimitado qué es cada cosa. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo se creó Radio Madrid, que pasó a llamarse Unión Radio porque absorbió Radio Barcelona. Y Unión Radio fue la más importante de su momento, fue absorbiendo paulatinamente todas las emisoras, la de Castilla, Sevilla, Girona, San Sebastián, etcétera, ¿no? Dicho en términos actuales, tendría el monopolio, aunque había otras emisoras emitiendo, y paulatinamente fue consiguiendo un mayor alcance de onda, lógicamente al ir absorbiendo las otras emisoras, para implantarse a nivel nacional. De forma que los programas de Radio Madrid se podían oír en Barcelona o en el País Vasco o en Valencia o en Cádiz, ¿no? Vemos ahí al rey Alfonso XIII inaugurando la emisora de Radio Madrid en su momento. ¿Quién funda Unión Radio? Pues lo funda Ricardo Urgoiti, y esto es importante, un ingeniero procedente de familia vasca, cuyo padre, también ingeniero, era editor del diario El Sol, ¿de acuerdo? Es decir, es una persona que viene de la ingeniería y al mismo tiempo de la tradición periodística, y ya veremos por qué esto es importante, y que se educó en la Institución Libre de Enseñanza, ¿vale? En 1935 creó con Luis Buñuel una productora cinematográfica. De hecho, es una persona muy estudiada a nivel de cine, por los cortos que tienen, que son muy interesantes. Si os gusta el tema, se pueden ver en internet su filmografía. Y fundó la revista Radiociencia Popular y otra revista que va a ser determinante, porque es de donde he sacado toda la información, que es la revista Ondas, que hoy da nombre al premio Ondas, que se da todos los años a los mejores programas de radio, ¿no? Por eso vemos la vinculación que tenía la familia con el diario El Sol. Desde el primer momento se concibe Unión Radio no como un elemento de entretenimiento, sino como un elemento de formación cultural, de formación pedagógica y de ocio y entretenimiento. Y esto es importante, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, con la guerra civil, la emisora apoya en todo momento el gobierno republicano. Tras la guerra civil, pues Urgoiti se exilia, la Unión Radio es absorbida por el gobierno nuevo, vamos a decirlo en estos términos, y pasa a ser la Sociedad Española de Radiodifusión, es decir, la SER. ¿De acuerdo? La actual cadena SER. Urgoiti vuelve en el año 45, no recupera la emisora y se dedica a otros negociados, al mundo de la farmacia, a la farmacéutica, y no vuelve al mundo de la emisión. Pero vamos a ver qué se hizo entre el año 25, que empezaron a emitir los de Unión Radio, hasta el año 35, ¿no? Para empezar, se entendía la radio como un elemento de progreso tecnológico en el que España estaba en la avanzadilla. Y desde el principio empezaron a retransmitir en directo pues corridas de fútbol, combates de boxeo, corridas de toros, ¿no? Ya en el año 25, ya en el 27 partidos de fútbol, y en el 33 consiguieron el hito de retransmitir la Medea de Séneca en el Teatro Romano de Mérida. Lamentablemente no queda nada porque no se podía grabar, no había elementos técnicos como para poder hacer grabaciones. Al
mismo tiempo eran muy conscientes de lo que estaba pasando en el mundo con el tema de la radiotelefonía, para España mantenerse a la vanguardia y estar siempre actualizada. Por ejemplo, noticias sobre este japonés que era el primero que había conseguido emitir imágenes y pasarlas de un sitio a otro. Los comienzos de la televisión, todo eso sale en la revista Ondas, ¿no? Cómo se va avanzando y cómo nos vamos acercando a ello. Y hasta tal punto tenían en cuenta la función social de lo que estaban haciendo como emisora, que este es un plebiscito en el que permitían que la gente votara qué programación les gustaba más, o si faltaba algo, qué consideraban que se debía incluir, ¿no?, en la programación. Al mismo tiempo empezaron a hacer revista de libros, es decir, que las editoriales le mandaran libros para hacer reseñas críticas de los libros, tanto en programas de radio como en la revista Ondas. Y Urgoiti, que se formó en Estados Unidos, introdujo el jazz en España para que se pudiera además bailar en casa. No necesariamente todas las retransmisiones venían de cabaret o de cafés o de lugares de baile, sino también daba espacio para poder bailar en casa. Otro elemento interesantísimo son los cursos de idioma, el Vaughan de la época, ¿no? Ya desde el año 25 se ofrecían cursos de Esperanto. Y desde el 26 empezaron los cursos de inglés y de francés, que te podías comprar los libros, recibirlos en casa y tomar las lecciones semanalmente en la programación y hacerte tu autoevaluación, tus ejercicios, etc. No contentos con eso, viendo el éxito de la iniciativa de los cursos de idiomas, lo fueron ampliando, he puesto dos. El de vulgarización histórica, vulgarización en sentido etimológico de la palabra, hacer la historia para el vulgo, es decir, que todo el mundo pudiera saber de historia, que todo el mundo pudiera saber de astronomía, y siempre a cargo de especialistas, es decir, estamos viendo que han trasladado a la radio lo que en los años 20 se hacía en las conferencias, en los cenáculos a nivel de calle, ¿no?, a nivel popular, pero ya aprovechando la capacidad masiva que tiene la radio. Consiguen la ampliación de horario para seguir emitiendo y en el año 26 pues ya vemos la implantación que tiene Unión Radio pues por todo nuestro territorio. Y aquí empezamos a ver los cuadros artísticos, que es el tema que nos trae principalmente, que es la cultura narrativa y la cultura musical. ¿Cómo lo hacían? Pues al principio de manera muy pedestre. Por ejemplo, esa Lisístrata de Paul Linke, ¿no?, o las Erinias de Massenet, pues probablemente en la emisora tenían un disco, ya hemos visto la foto de la sala donde se emitía, pones el disco, le pones el micrófono, pones al lado el aparato y suena la música. Pero es interesante porque es música de vanguardia. El estreno de la opereta de Lisístrata es de 1905. Y pasamos de estos intérpretes que se van cogiendo, pues como vemos ahí, ¿no?, del cuadro artístico, un tenor, uno que canta, otro que escribe, uno que recita, al cuarteto de radioactores. Estos radioactores interpretaban en directo de principio a fin, porque no se podía parar la emisión, no se podían hacer segundas tomas. Interpretaban obras de repertorio clásico, no era teatro comercial, vamos a decirlo así. Interpretaban obras, y luego lo veremos, recientemente estrenadas, o incluso se escribía para esta escena, de Jardier Porcela, por ejemplo, los hermanos Quintero, que vieron en la radio una buena forma de dar a conocer su obra teatral, ¿no?, sin necesidad de llegar a un teatro y que te lo programe y haya un productor que te lo pague.
Y además siempre indicaban quién era el que adaptaba la obra, es decir, había mucho respeto por, lo digo abiertamente, por el filólogo que utilizaba el texto y lo adaptaba para la escena, cosa que hoy es algo que brilla por su ausencia, ¿no? Dar ese reconocimiento a la labor textual, y añadieron además 2 ciclos. Los lunes literatura y música, alternando ópera y teatro, cada semana se hacía uno de los géneros, y en Radio Madrid lectura de páginas literarias. Además, como la gente empezaba a demandar en cartas al director quién es la que canta, quién es el que recita, cómo me ha gustado tal, se empiezan a publicar también las fotografías de los actores y de las actrices. Sus nombres, y vemos que hay 2 tipos de intérpretes: los profesionales, que eran actores de teatro con una carrera y una trayectoria, y actores amateurs que aprendieron y se profesionalizaron con el paso del tiempo y de las emisiones en directo. La mayoría de todos estos actores los encontraremos cuando llega a la televisión y cuando llega al cine como actores de doblaje. Luego oiremos un audio y veréis que son, bueno, oiréis que son voces muy reconocibles, ¿no? Vemos aquí una de las, Carmen Illescas, una de las primeras actrices radiofónicas, luego dobladora. Y en este año, 1926, ya encontramos Las nubes de Aristófanes, que es una comedia que protesta por la educación de la Atenas de la época. Y bueno, vuelvo a repetir, seguimos en la dictadura de Primo de Rivera, y encontramos ya cierta relación entre las obras que llegan a la onda con la situación social que hay alrededor. Ese es el adaptador, que también unos meses antes hizo Macbeth, probablemente como lectura dramatizada, no más sencilla porque son las primeras, y al mismo tiempo, por eso he puesto una flecha, a ver si puedo usar aquí. En Bélgica, meses después de que tengamos la primera obra radiada en España, ya en Europa se empiezan a radiotransmitir obras de autores griegos. Tenemos un programa que se llama La Semana Teatral, en la que se habla de lo que está de actualidad en el mundillo del teatro, y ahí ya nos empiezan a introducir el teatro clásico, y tenemos pues un Alcalde de Zalamea, un Rey Lear, etcétera, con teatro contemporáneo de lo que ahora ya son clásicos nuestros, ¿no? Como Jacinto Benavente, etcétera. Y al mismo tiempo, a ver si me sale aquí, vemos cómo aparecen el nombre de los radioactores, la señora González y el señor Miret. Son los protagonistas de las obras. Y siempre se sigue la misma estructura. En primer lugar, se anuncia el comentario, se hace un comentario de la tragedia por un especialista. En el caso del Rey Lear es la de Víctor Hugo, traducida al español sobre la obra. Se avisa qué día se va a emitir. Luego se vuelve a anunciar exactamente la hora y el día en la guía de programación. Y al final, a las 10 de la noche, el cuadro artístico, los radioactores y radioactrices, emiten la obra. Y, por supuesto, ¿quién es el que hace la adaptación? Y es que ya lo escriben como artículos. Hace falta un teatro radiofónico, porque es muy importante que aquellas personas que no se pueden pagar una entrada o que no tienen acceso al teatro puedan acceder a este emporio cultural tan nuestro. Y con la radio es posible, solo necesitas un transmisor. Además,
que se vea que no hay una improvisación de un se me ocurre, es necesario que haya una duración adecuada de las obras, es decir, como máximo. No puede haber silencios. Es necesario que haya un personaje que sea el explicador para contextualizar un poco o para resumir aquellas partes que se han cortado. Los actores tienen que ser buenos, se hace un casting antes de contratar a cualquiera. Y hay que hacer una grata variedad de sonidos y de pausas. Y es la primera vez que encontramos por escrito la importancia del silencio cuando se hace teatro, porque el silencio es tan revelador como la palabra en teatro. Por tanto, vemos que, bueno, luego el uso de la música, ¿no?, como un poderoso aliado, vemos que hay un trabajo muy importante a la hora de preparar este tipo de programas. ¿Qué ocurre en la década de los años 30 y 40? ¿No? Damos ya un salto de década. Estamos en un momento en que los españoles que tenían dinero se iban de viajes turísticos, ¿no?, como se hace también hoy, en autobús, con todo pagado, y entradas a los sitios arqueológicos. Hay muchos viajes hacia Italia y hacia Siracusa para asistir a las representaciones del Festival Internacional de Teatro de Siracusa, que sigue existiendo. Y al mismo tiempo, en las representaciones en este momento empiezan a proliferar de teatro clásico. Entre ellas tenemos la Medea de Eurípides, que por primera vez se emitió en el año 1930, se repitió varias veces, luego en el 31, etc., adaptada por este hombre, por Fernando Mantilla, que también colaboró en cine, también es guionista de cine, y que es una persona muy interesante porque era catedrático de instituto. No hay prácticamente ningún trabajo sobre su obra, sobre su trabajo respecto del teatro radiofónico, y tiene un trabajo cultural a nivel de cine, de guión de cine, de retratar la España de la época, de adaptaciones de todo tipo de obras a la radio, etcétera, muy activa y muy importante, ¿no? Vemos ahí distintas Medeas, como se avisaban, y nos ponemos por un momento en el año 30, en el que la dictadura de Primo de Rivera ha terminado y empieza la dicta blanda y llega Medea, que es una tragedia pues, con tintes bastante violentos, y en el que hay una interpretación de Medea de carácter nacional, como que la patria es la primera que asesina a sus propios hijos. No conservamos nada, lamentablemente, y 2 años después llega, en el año 32, en el que hay una crisis económica bastante importante, a veces se le llama el año del hambre, al año 32, pues que llega a la antena el Pluto de Aristófanes. Pluto es una comedia que habla sobre el exceso del dinero, el mal reparto del dinero, el mal reparto, la falta de equidad entre ricos y pobres, y cómo el dios está tan ciego que no sabe ni lo que hace. Bien, como vemos ahí, no conservamos nada anterior a 1950. El primer disco parece que llegó, el primer aparato grabador llegó en el año 1934, así se anunció. Sabemos que en el año 40 ya existían, pero eran tan caros los discos que se grababa encima de ellos. Entonces, no conservamos nada salvo la cabecera de teatro que os pondré después, que era la cabecera con la que empezaban todos los programas de radio.
Y nos vamos ya a los años 50, que son las primeras grabaciones que se conservan en la Biblioteca de Cataluña, en la que tenemos solamente el misterio de Elche y el gran galeoto de Echegaray, ¿no? Es lo que nos queda, pero sabemos que en el año 49 hubo unas troyanas de Eurípides, en el 54 un Edipo Rey, en el año 60, que es la que ha recuperado la cadena SER, gracias a la labor de María Ángeles Afuera, que oiremos un poquito después, el Edipo Rey de Sófocles, el Edipo en Colono y una Antígona. Una obra, vemos, muy ambiciosa, que solo era posible por la implicación de los profesionales de la programación. Y los más importantes son José Caminero, al que le tocó ser jefe de programas entre el 42 y el 52, Armando Blanc, que era el director de emisiones de radioteatro, Ángeles Fernández, la primera técnica de sonido que hubo en España, y Isidoro Martín y Antonio Calderón en Madrid como directores y remontadores, realizadores, directores del cuadro artístico, del cuadro de actores de Radio Madrid y Radio Barcelona. También sabemos que en San Sebastián se hacía radio, no he conservado ninguna, hay muchas fotos, pero no qué hacían. No se le daba tanta importancia, parece, a la obra, ¿no? Salvo que el Don Juan Tenorio lo hacían todos los años en noviembre, y estas fotos corresponden al Juan Tenorio. Ahí vemos la compañía de Luis Durán, que era un famoso actor, y aparece la figura de Isidro Sola, que quizás los mayores del lugar lo recuerden todavía. Era un galán que tuvo un programa de radio famosísimo durante muchos años. Ahí vemos a Luis Durán. Y es muy interesante que ya en los años 60, en los 50 ya en 55 diríamos, se llevaba a la radio las obras que habían triunfado en los teatros estables. Conservamos una entrevista que se le hizo a Ángeles Fernández y es lo que nos sirve para reconstruir cómo se hacían estos programas, ¿no? Ella era la chica para todo, puesto que servía de público, los actores la miraban. Según la cara que ella iba poniendo, ellos iban viendo si la cosa estaba funcionando y estaban dando emoción o se estaba aburriendo ella y por tanto había que meterle un chute de algo, ¿no? Cuando se les olvidaba el papel, hacía también de apuntador. Y si alguien pensaba en algo y le tocaba entrar, hacía de apuntadora, ¿no? de apuntadora teatral. Vemos, por tanto, que en pequeño formato la manera de trabajar es la propia de un cuadro teatral. Armand Blanc cuenta que José Caminero un día le dijo: oye, ven, haces radioteatro. Y le dijo a José Caminero: ¿y por qué hacemos radioteatro? Pues porque somos 4 en la emisora y tenemos que hacer de todo. Y a ti te ha tocado hacer teatro. Ese era un poco el ambiente que había, y Armand Blanc dice que cuando lo contrataron en el 41, pues cobraba 500 pesetas, que improvisaban, que hacían al principio lo que podían y que lo que hicieron fue un hito porque conservamos 300 obras dirigidas por Armand Blanc y muchas se han perdido. Cada semana se programaba una obra y volvemos otra vez a repertorio clásico, es decir, obras no son sainetes de entretenimiento, es como ir al teatro de verdad. Este Isidro Sola, que fue uno de los protagonistas, fue el galán de Armando Blanc, ¿no? Pasó un día, era oficinista, pasó un día por Radio Barcelona, le hicieron una prueba de voz, funcionaba bien como voz y a partir de ahí fue una de las personas más
famosas de la época, que ha participado en más de 5.000 doblajes, y cuenta que un programa normal se ganaba 12,80 pesetas, pero cuando se hacía radioteatro ganaba 25 pesetas en bruto, sin los descuentos. Luego él consideraba que era mal pagado, puesto que había que ir en Navidad, había que ir a trabajar los domingos, y él protestaba porque si él era el galán no tenía que ganar lo mismo que un segundón, como en los cuadros escénicos tradicionales. Finalmente se consiguió la reivindicación de que se cobrara en función de la categoría dentro de la compañía, y él ya consiguió pues, tener más sueldo y vamos, tener su caché de acuerdo a su fama, ¿no? Vemos que ahí vemos a Isidro Sola y a Encarna, que hizo el papel, sabemos que trabajó en el Edipo, y llegó a la televisión. Llegó a la televisión, llegó a Estudio 1. ¿Qué más puedo decir? Paulatinamente fueron desapareciendo los programas de radio, porque si los puedo ver además de oír, pues la década gloriosa fueron los 50 y los 60, ya de los 70 ya se cambió completamente de registro, ya llegó la saga de los porretas, se introdujo los seriales, ¿no? Que famosísimos y por capítulos, pero no es radioteatro, no es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el cuadro escénico de Radio Madrid, que es lo que luego oiremos, programaron dentro de su ciclo Teatros del Aire un Edipo Rey, un Edipo en Colono, en un texto adaptado por Rosa Alavedra. ¿Por qué me paro en esto? Porque es muy interesante esta señora. Es hermana de un republicano exiliado tras la guerra, era un literato, un intelectual, un poeta que se quedó a vivir en Francia. Y de pronto esta mujer, de la que solo sabemos que trabajaba como modista, aparece como adaptadora de nada más y nada menos de un texto de Sófocles. Buscando y rebuscando lo poquísimo que hay sobre ella, sabemos ya que esta mujer antes de la guerra era traductora de inglés y de francés. Sabemos que era una intelectual y sabemos también que tuvo acceso a la traducción que se tradujo para la editorial Bernat Metz, que se publicó posteriormente a este radioteatro, pero que es la traducción sobre la que ella se basó para hacer esta obra. ¿Qué es lo que estoy diciendo en realidad? Que esta mujer utilizó un texto que estaba prohibido, lo adaptó y lo radió en este programa, el Edipo Rey y el Edipo en Colono. Es decir, el texto que se transmitió fue anterior al texto que finalmente se pudo editar de un traductor, digamos, contrario al régimen en la época. Y así otra vez la radio se convirtió en un elemento de trampa a la censura, con unos textos muy difíciles, que nadie se va a mirar de dónde esta señora hizo la adaptación, o qué dice o qué no dice y demás. Por eso es tan significativa esta adaptación y este texto de esta mujer, que en mi opinión yo creo que el director de programación, Calderón, para ayudarla económicamente y sabiendo su valía intelectual, la contrató en la radio para, digamos, volver a retomar la vida que ella habría tenido antes, ¿no? Luego he encontrado que a Rosa Alavedra la contrataron en el año 72 como guionista del programa Hora 25.
Es la otra noticia que he encontrado de ella, una mujer muy interesante, no hay fotografías, no hay nada. Y la Antígona de Sófocles finalmente fue sustituida por la Antígona de Anuil, que es muy interesante también porque fue traducida, el texto que se utiliza es el de Aurora Bernárdez, la mujer de Cortázar, que era traductora en Naciones Unidas, que tradujo por primera vez al español del francés el texto de Anuil. Fijaos la calidad de texto que se utilizaban para este tipo de radioteatro. Texto de una calidad extraordinaria. De hecho, de la traducción de Aurora Bernárdez se dice que es mejor la traducción que el original que escribió el dramaturgo Anuil. Y eso, a ver, es lo que perdimos cuando llegó la televisión. ¿Qué hace la televisión? Pues ya en aquel tiempo estaba la estructura que tenemos aún, la 1 y la 2. ¿Dónde se emitieron los programas de teatro clásico? En la 2. En el UHF, efectivamente. Siendo tan famoso Estudio 1, yo he ido a ver qué catálogo de obras hay, y hay repertorio clásico, por supuesto. Bueno, todos conocemos estas emisiones, ¿no? Pero en la 2, que yo no lo sabía hasta que he empezado a ver esto, había un ciclo que se llamaba Teatro de Siempre. Y sus directores, el director de Prometeo, que es la que estamos viendo aquí, es el mismo director, Jaime Jaimes, que hizo la Antígona para la radio, es el mismo director. Pues había un ciclo que se llamaba Teatro de Siempre. Yo no sé si alguien que está aquí ha visto alguna vez esta emisión. Yo... Es que ni me sonaba. El de la 1 sí, pero el de la 2 para nada. Pues ahí, ¿qué es lo que encontramos? Pues encontramos el Prometeo de Esquilo, es decir, volvemos al año 1903, porque el repertorio clásico empezó con el Prometeo de Esquilo. Una Medea, como la de 1930, de Eurípides. Unas troyanas, como la del año 49 de la radio. Qué casualidad, ¿no? Con la dirección, pues, de grandes directores, como Miguel Narros, ¿no? Hoy por hoy una de las grandes figuras de... Y un Aristófanes, protagonizado, ahí lo vemos, por José Sacristán, con unos medios muy, en fin, el coro de avispas, pues, en fin, no se gastaba mucho dinero, está claro que era para rellenar la parrilla, pero Las avispas de Aristófanes da la casualidad que es una obra que critica la corrupción en la época, la corrupción de los políticos, la corrupción de los jueces. Pues eso teníamos en los años 60 en la 2, que no veía a nadie, se supone, pero a nivel nacional y masivo. Debo decir que en este momento, en los años 50 y en los años 60, sí se veía teatro clásico en los escenarios españoles. En el año 45 se estrenó una Antígona, en los años 50 teníamos un Edipo. El adaptador era José María Pemán. Vemos la diferencia de lo que pasaba en los escenarios, ¿no? A nivel, no sé cómo denominarlo, a nivel de taquilla, vamos a decir así, mientras vemos también lo que ocurría en la radio y en la televisión. Mismas obras, distintos contenidos. Esa es la magia, ¿no?, que tiene la televisión, es la magia que tiene el teatro. Y ahora, si soy capaz, vamos a ver cómo sonaba. Primero voy a poner, que está mezclado con anuncios de la época,
la cabecera que anunciaba el radioteatro, se conserva en la Galatea. Y empezaban así todos los programas semanales. Gran radioteatre De Ràdio Barcelona, la ràdio. una obra cada setmana. Avui, La Galatea de Josep Maria de Segarra. Intèrpret Quadre d'actors de Ràdio Barcelona sota el repartiment següent. Galatea, domadora de foques, Encarna Sánchez. Eugènia, filla de Galatea, Maria Dolors Busquet. La senyora Marta, propietària d'una pensió, Joana Soms. Jeremies, pallasso, Alexandre Salà. Aquiles, aventurer, Ernest Serraïma. Samson, carnisser, Miquel Viader. Virós, conspirador, Josep Llesat. El doctor Barnes, professor de química, Antoni Roig. El senyor Blum, empresari d'un cabaret, Joan Baceda. Registre de so, Francesc González. Muntatge musical, Albert Borràs. Direcció, Armand Blanc. Els invitem a escoltar La Galatea, obra que va servir no fa molt de presentació de la Companyia Nacional Àngel Guimerà al Teatre Moratín i que actualment representa la mateixa companyia, en versió castellana, al Teatre Espanyol de Madrid. Esto es todo. Esto es todo lo que conservamos. Y ahora vamos a oír de los años 60, el Edipo Rey, que... Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Esenciales. Teatros del aire. Trilogía Teatro Griego, Edipo Rey, de Sófocles, dirigida por Luis Durán e interpretada por la Compañía de Actores de Radio Madrid en el año 1961. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... El Teatro del Aire, que les ofrece Edipo Rey, de Sófocles. A que suena como las pelis de Semana Santa. En una adaptación libre para la radio de Rosa Alavedra, interpretada por Teófilo Martínez, Pedro Pablo Ayuso, Juana Ginzo y la Compañía de Actores de Radio Madrid. Montaje musical, Rafael Trabuchelli. Director, Luis Durán. Parece que va a salir Nerón. Ofrecemos hoy a ustedes la primera obra de una trilogía de teatro griego. Hemos escogido para ello las tres grandes obras maestras de Sófocles, que relatan la dramática leyenda de Edipo, uno de los personajes más comentados y discutidos de todos los tiempos. El primero de los tres títulos de esta trilogía, el que hoy les presentamos, es Edipo Rey. Seguirá en otro teatro del aire Edipo en Colona, para terminar en un tercer programa con Antígona. En el teatro de Sófocles, los personajes se expresan en un lenguaje sencillo, comprensible para todos. Sin embargo, hay algo que queremos explicar a aquellos oyentes que no conozcan la estructura del teatro griego, y es la presencia casi constante del coro. El coro, que en realidad debería ser un nutrido grupo de personas, ya que representa a los ciudadanos, a lo que hoy llamaríamos opinión pública, será representado aquí, en general, por una sola voz. O sea, que el coro
será sustituido por un corifeo, que será quien, como el coro, cuando se representa en un teatro, nos dirá cuál es el pensamiento de los súbditos de Edipo, de los ciudadanos de Tebas, cuáles son sus reacciones ante los terribles acontecimientos que se desarrollan en el curso de la obra. Bien, no os voy a poner la hora de grabación, ni mucho menos, por supuesto, pero sí quiero incidir en que esta programación de Teatros del Aire en la SER en los años 60 es aquello que se hacía antes de la guerra en Unión Radio, con la misma estructura, con los mismos tipos de programación en lo que se refiere a teatro clásico, con la explicación de las obras para el gran público por parte de especialistas, con las ilustraciones musicales, con el cuadro de actores, etcétera. Entonces, bueno, este es el país que tenemos y que hacemos entre todos, pero que da mucho que pensar, porque en la otra gran emisora que había en ese momento, Radio Nacional, yo ahí no he encontrado ningún título de programación de teatro clásico, ni mucho menos de teatro griego, ¿no? Entre su parrilla. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues la repetición de lo que se hacía antes, ¿no? Con tanta brillantez, con tanto mimo, con tanta estructura, con tanto pensamiento, y vemos cómo la radio es un medio dinámico, es un medio de cultura, es un medio pedagógico, es un medio que supo sortear la censura, supo sortear ya en su momento Radio Unión la dictadura de Primo de Rivera, con la que no se alineó en ningún momento y tuvo su propia programación de manera independiente, y como luego con el radioteatro de los años 60 esa misma estructura, marcando unos programas y un teatro de una extraordinaria, que ahora se quiere empezar a recuperar, se quiere empezar a hacer, ya hay teatro otra vez en la radio, porque se ha visto pues la magnífica oportunidad que es para acompañar las horas en casa, en el coche o donde sea. Y eso era lo que os quería contar, traer un poco los primeros resultados de esta investigación, y lamentablemente pues está casi todo perdido, porque otra característica de nuestro país es que no sabemos conservar nuestro patrimonio cultural. Así que a ver si con este tipo de cosillas las cosas van cambiando y vamos dando valor a un trabajo magníficamente hecho que, como dije antes, luego se replicaba en otros países de Europa, porque tanto en Bélgica como en Italia se hizo radioteatro y las troyanas se radiotransmitieron antes en España que en Roma. Así que muchas gracias, me ha tenido a la hora, espero no haber aburrido demasiado y muchísimas gracias. ¿Qué quieres? Primero darte mil gracias y como diría, me postro de hinojos ante las cosas que nos preparas aquí, ¿no? Bien, me imagino que sabes que actualmente, bueno, ya lleva algún tiempo, en la SER hay un programa que es un libro una hora. Lo hacen de madrugada, no sé si es de la noche del viernes al sábado o del sábado al domingo. Domingo. Llevan tiempo escuchándolo, o sea, quiero decirte, y en realidad han vuelto otra vez y bueno, pues no has comentado, simplemente quería decirlo por si hay alguien que no lo sabe y quiere y está interesado en hacerlo. Bueno, pues sí, intervienen 3 o 4 personas nada más, el lector, el narrador y el Mariano Revilla, que es el que por cierto, Mariano Revilla es al que debemos agradecerle que la SER nos transmitiera la noche del 23 de febrero, cuando el golpe de Estado, que nos transmitiera, gracias a él, pudimos estar escuchando toda la noche los que estábamos un poco pendientes del tema, acongojados, pudimos escuchar todo lo que pasaba. Y nada más. Cedo el micrófono a alguien que quiera preguntar.
Evidentemente, como has dicho, al venir la tele en los años 50 se acabó el teatro en la radio. Has hablado de que en los años veintitantos, en una situación de avance tecnológico del país y tal, incluso hablan de ese japonés que ya ha trabajado con las imágenes. ¿Tú sabes si son conscientes de que eso les va a hacer daño? ¿De que la llegada de las imágenes les iba a hacer daño? ¿Se dan cuenta en ese momento o no? No, todo lo contrario. O sea, todo lo que se publica en la revista Ondas sobre el tema, sobre los avances en transmisión de imágenes a la vez que la voz, lo consideran un hito que siempre va a ser a favor del progreso del país y de las posibilidades de cosas que se pueden hacer. De hecho, no son incompatibles, puede haber teatro en televisión y teatro en radio, son medios completamente distintos, igual que ya hay teatro en internet o me voy un día al teatro si quiero, para nada, o sea, hasta digamos el año 36 todo lo que se publicaba era con avidez de hasta dónde podemos llegar. Y las posibilidades que eso ofrece pues para educar, para que cualquier persona tenga acceso a aprender idiomas, a aprender cosas, a entretenerse, no estar solo, reunirse, si no se puede comprar un aparato por casa, reunirnos todos en torno al aparato, no para nada lo veían un conflicto. Y cuando viene entonces la tele, ¿lo que se acaba es el teatro clásico en la radio o todo el teatro? En realidad la parrilla va cambiando, de teatro clásico, yo ya no he vuelto a encontrar nada más, pasados los años 60, que los podéis oír si os apetece porque lo tiene colgado la SER en sus podcasts, ¿no? Los del ciclo de teatro del aire, por eso le han dado Ángeles Afuera ahora al premio Ondas, ¿no? A toda su carrera profesional, porque fue un empeño de ella sacar a los podcasts digitales, digitalizar el ciclo de teatro en el aire. Y el país va cambiando y la programación también va cambiando. O sea, el teatro que se hacía en la 2 no era para nada rival de lo que había en la programación. Lo que fue cambiando fueron los títulos que se radiaban. Era un teatro luego cada vez más ligero, más comercial, más entretenido. Ahí ya empezó a buscarse más el entretenimiento, diría yo. Y la radionovela, es que en los años 60 empezaron las radionovelas y luego los programas de los consultorios también. Y es que eso sí que era imbatible. Todos lo tenemos. Y las radionovelas, entonces, la estructura de una radionovela, que es como escriben hoy pues Brown y todos los bestsellers, son capítulos muy cortos para que me lo leo rápido y ya voy al siguiente. Por eso, ¿no? Tiene tanto éxito, entre otras cosas, este tipo de libros. Entonces la radionovela no es una hora de teatro como aquí, la radionovela es muy corta y en el momento en que se van a besar o no, se te acaba el episodio, que es el origen luego del Culebrón o de la serie de Después de comer, ¿no? Es decir, que todo va buscando nuevos lenguajes de comunicación cultural. Entonces yo creo que primero, bueno, que más daño le hizo la radionovela que el teatro en televisión. Sobre todo si tenéis curiosidad y veis el Prometeo, es que eso no hay quien se lo acabe de ver, es que es malísimo. El pobre hace lo que puede, pero ¡puf! Y luego estaba Matilde, Perico y Periquito. Pues claro. Y Alma Rosa. Por supuesto. Bueno, gracias, qué interesante. Mira, yo quería saber
si había teatro para niños, ya que viene en aquella época que fue fundador también de la instrucción libre, me extraña que no haya ningún archivo, ninguna cosa que dijera que había teatro para niños también, porque yo recuerdo cuando era muy niña que sí que había cuentos, pero teatro no sé si es que no se hablaba de teatro en aquella época para niños, o es que no existía, o es que no se consideraba al niño como que tuviera que hacer teatro para ellos, no sé. Sí, es muy interesante lo que preguntas, porque ya desde el año 25 se empieza a emitir programación infantil. Y no era una programación infantil de sota, caballo y rey, es decir, todos los días un cuento para niños. Era programación muy variada, desde el 25 en adelante, y lo que hay para niños son dramatizaciones cortas, dentro de lo que era lo que vimos al principio, el cuadro artístico. Es decir, no les plantaban una obra de teatro de 1 hora ni de media hora, sino de varios personajes interactuando en dramatizaciones infantiles. Entonces, para niños había cuentos, dramatizaciones, música y programas de tipo cultural, curiosidades culturales. Sí, había mucha programación infantil y además, si tienes curiosidad, la revista Ondas está digitalizada en la Biblioteca Nacional. Y ya te digo, no desde el primer número, pero cuando llevaban como 6 o 7 meses emitiendo, empezaron a ocuparse del público infantil también. Además en su horario de parrilla infantil. Lo que no sé es si luego en los 60, porque no lo he seguido ya después porque estaba focalizada en las obras de teatro griego, si en los años 60 había emisiones especiales para niños, pero cabe pensar que sí, dado que repiten lo que había en los años 20, ¿no?, en Unión Radio. Yo lo que pienso es que actualmente hay bastante menos calidad, sobre todo lo que estamos hablando, como dice Amalia, para niños de la primera época de la radio y de la televisión. Yo recuerdo programas que a mis hijos que no tenían nada que ver con los bodrios que hay con los mangas y las cabezas volando cortadas por las katanas y tal. Y luego también pienso que actualmente, viendo la estructura de la fase accionarial de los más medias, yo creo que la cultura lo van a repartir en las grandes cadenas, luego. O sea, luego habrá que buscarlo como loco en internet, pero creo que poquito puede salir de ahí. No sé si te equivocado. Bueno, aquí cada uno tendremos nuestra opinión, como decían los romanos, tanta capita, tanta sapientia. O sea, cada sabiduría en cada cabeza. Seguimos teniendo la estructura de la 1 y la 2, o sea, si yo quiero ver teatro en televisión, ¿dónde lo voy a ver? En la 2, que ahora han vuelto a emitir, como ocurría antes, pues retransmisiones que se graban en espectáculos en vivo, por ejemplo en el Teatro Español. Eso ya ha empezado, yo creo que ha sido el año pasado, ¿no?, cuando con tu hija, efectivamente, ¿no?, con Mariana Pineda, creo que es cuando ha empezado el ciclo en la 2, que a mí me suene, no sé si antes lo habría o no, que era lo que se hacía en los años 20, ir a un teatro, grabar, evidentemente sin vídeo porque no había la metodología, la tecnología, pero se grababa la ópera y se retransmitía, se iba al teatro y se retransmitía, ¿no?, y volvía a hacer lo mismo. Es que la verdad lo que hizo Unión Radio y otras radios, me imagino que todas estarían en competencia a ver quién lo hacía mejor. Lo que se hizo entre los años 25 y 35 fue algo magnífico, tan magnífico que lo estamos replicando. Hola Carmen, me ha gustado mucho la conferencia. Quisiera preguntarte, actualmente, ¿nos puedes recomendar algún programa de audioteatro? Pues
Pues mira, en Radio Nacional hay ahora mismo, perdón, en Radio Nacional no, en la SER hay un programa que es de radioteatro. Pero es de teatro contemporáneo, no es de clásicos. Que yo sepa, en España es lo único que se está haciendo. Pero cada vez se ve que tiene más seguidores y un poco igual que desaparecieron los audiolibros y ahora han vuelto otra vez, pues yo creo que con el radioteatro está pasando lo mismo. En Argentina sí hay radioteatro, o sea, en otros países sí lo hay, y que yo sepa en España lo hay en la SER o en Radio Nacional, yo juraría que es la SER. Yo estoy ahí medio enganchado a un programa argentino, se llama Las Dos Carátulas, y me divierto mucho con el acento y con las obras, ¿entiendes? Claro, es que tiene otro dinamismo, sí. Y además, como no lo ves, te permite imaginar. A mí me hace gracia las cartas que decían, ¿cómo es la señorita Miret? ¿No? Y foto de la señorita Miret que nos lo han pedido nuestros radioescuchantes. Sí. No, pues porque lo estás oyendo y te imaginas, y son todas guapísimas, ya veríamos si la foto era verdaderamente la de la radioactriz o no, porque son todas guapísimas las que salen en la revista de Ondas, ¿no? Porque te permite soñar, el sonido te permite soñar, ¿no? Es lo que tiene la imaginación, cuando lo estás viendo, pues te lo dan hecho también a nivel plástico. Entonces, se ha utilizado radioteatro de forma terapéutica con personas con enfermedades mentales y demás. Pero el programa este que te digo, el director es un director de escena. Es decir, que no es una persona cualquiera, sino un auténtico director de escena que hace teatro en la radio otra vez. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre, pero bueno, el programa ha funcionado, o sea, empezó poco a poco a ver qué pasaba y llevan al menos 2 años en parrilla. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Nada, vosotros. De momento no hay más. Muchísimas gracias, Carmen. Nada, gracias a vosotros por haber venido, de verdad.